La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 15. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La paz del Señor sea contigo, sea con tu casa y con todo lo que emprendas. El Dios eterno, el Todopoderoso, haga resplandecer su rostro en ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Soy el pastor Pedro Montoya. Estamos iniciando la lección número 15, la transmisión número 15 de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El propósito de estudiar acerca de la obra del Espíritu Santo es precisamente para que el Espíritu de Dios pueda hacer en y con nosotros lo que Él se ha propuesto hacer. Es una obra grande, es una obra portentosa, es una obra, como está escrito en el Antiguo Testamento, que quienes la escucharen le retiñirán los oídos, porque estamos en el último tiempo, la última etapa de la creación adámica. Por lo tanto, el cierre tiene que ser mucho más contundente que lo que ha sido durante todo el tiempo que ha transcurrido. Y se lo digo con la autoridad que la palabra del Señor me entrega para establecer esto mismo. En el Evangelio de Juan, cuando usted lee la primera señal, porque Juan presenta 7 grandes señales, cuando Juan presenta la primera señal, que es precisamente la transformación del agua en vino, se estableció una enseñanza que aplica para estos últimos tiempos. ¿Cuál es la enseñanza? Todo hombre da primero el buen vino y después el que es peor. Era la costumbre, era la tradición, era la forma de proceder, era lo que estaban acostumbrados a hacer. Jesús interrumpió la tradición para establecer una enseñanza, es una enseñanza espiritual acerca de cómo es la obra de Dios, particularmente en estos últimos tiempos. Tú has dejado el mejor vino para después. Y esto lo que nos establece es que en lo último de los tiempos Dios hará y establecerá una obra mucho mayor, mucho más contundente, mucho más asombrosa que la que ha sido establecida en todo el resto de la historia. Por lo tanto, entonces, es importante que nosotros sepamos esto, porque Dios está haciendo obra en y con nosotros, y es una obra que va a impactar a muchas naciones. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar precisamente parte del capítulo 9, donde está contenida la conversión de Saulo, Saulo de Tarso, que eventualmente se constituye en Pablo, el apóstol Pablo. Vamos a estudiar particularmente en qué consiste, qué significa, qué enseñanza nos deja a nosotros la conversión del apóstol Pablo. Voy a la lectura. Si tiene su Biblia, de nuevo la invitación para que la abra juntamente y vayamos estudiando los textos para que vayamos siendo impactados por la lectura, por lo que la palabra establece por medio del Espíritu Santo. Vamos a la lectura. Entramos al capítulo 9. Quiero leer los primeros 6 versículos porque vamos a entrar inmediatamente a estudiar la conversión de Pablo. Versículo 1: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén.
Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. En estos 6 versículos nos están presentando, bien en pocas palabras, la conversión de Saulo de Tarso. Se constituye a partir prácticamente desde este momento en el apóstol Pablo. ¿Cuál es la importancia de la conversión del apóstol Pablo? ¿Cuál es la importancia de este relato? La importancia radica precisamente en que en el ministerio del apóstol Pablo es que se fundamenta la iglesia gentil. Lo que Hechos capítulo 2 representa para la iglesia de Jerusalén, el capítulo 9 representa precisamente el inicio de la iglesia gentil. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. Lo que es Hechos capítulo 2 para la iglesia de Jerusalén, lo es el capítulo 9 para la iglesia gentil. Porque la iglesia gentil no surge de la iglesia de Jerusalén. Y voy a explicar nuevamente esto porque es bien importante que nosotros lo entendamos. La iglesia gentil no surge de la iglesia de Jerusalén. La iglesia gentil surge precisamente del ministerio del apóstol Pablo. Por eso es bien importante que nosotros lo podamos entender, porque lo que se establece para la iglesia gentil, para la iglesia no judía, gentil entiéndase no judía, todas las demás otras naciones de la tierra, lo que se establece no surge precisamente como resultado de la iglesia de Jerusalén. Muchos podrían haber estado creyendo que sí, que surgió precisamente de la iglesia de Jerusalén, y estos últimos años, en estos últimos días, se ha destacado precisamente el valor de las raíces hebreas como parte del evangelio. Yo tengo que decirle que si bien es cierto, es el mismo evangelio, fíjese bien lo que estamos estableciendo, es el mismo evangelio, no hay 2 evangelios, uno solo, las buenas nuevas de Jesús para los judíos, las buenas nuevas de Jesús para el pueblo no judío, para los gentiles, es el mismo evangelio, no hay 2 evangelios, hay uno solo. Pero es importante que nosotros entendamos que el evangelio que llega al pueblo gentil nace precisamente o surge o se expande por medio del apóstol Pablo. Hasta ese momento, usted lee los primeros 8 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, inclusive puede leer el capítulo 9 completo y parte del 10 y se va a dar cuenta que el evangelio se había concentrado en el pueblo judío. Ellos no iban más allá del pueblo judío. Si traspasaban las fronteras, lo hacían solamente con el pueblo judío, no compartían el evangelio para el pueblo gentil, porque entendían ellos que para que pudieran ser parte de las buenas nuevas tenían que convertirse en judíos, es decir, en prosélitos. El apóstol Pablo establece precisamente que no hay necesidad de ello porque fue la revelación que el Señor le entregó.
Así que, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos la conversión de Saulo de Tarso, que se constituye a partir prácticamente desde este momento en adelante como el apóstol Pablo? Repito, porque sobre el ministerio del apóstol Pablo surge la iglesia gentil. Así es de que lo que es el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles para la iglesia de Jerusalén, el capítulo 9 lo es para la iglesia gentil. De allí entonces la importancia. Quiero dedicarle varios minutos para que estudiemos en qué consistió, qué fue verdaderamente este encuentro de Pablo con Jesús. Hay 3 versículos que yo quiero destacar: el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 6. Hay 3 expresiones aquí que nos van a ayudar a entender en qué consistió la conversión de Saulo de Tarso y se constituye en el apóstol Pablo. Vaya al versículo 3, vea lo que dice: yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, escuche y ponga atención a lo que sigue, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Súbitamente le cercó, le rodeó un resplandor del cielo. A veces cuando hemos leído estos 6 versículos o el capítulo completo de Hechos de los Apóstoles y hemos visto la descripción bien somera, la descripción bien sucinta de lo que sucedió, muchas veces no nos hemos detenido a pensar realmente qué fue, qué significó lo que sucedió con el apóstol Pablo. Le rodeó un resplandor del cielo. ¿Qué significó? Quiero que vaya por favor al libro de Daniel para que tengamos una referencia adicional, porque es importante que nosotros entendamos qué fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, quiero leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Versículo 5: y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Y yo solo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Versículo 8: quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó en mí esfuerzo, antes mi fuerza se cambió en desmayo sin tener vigor alguno. En este relato, que si usted lo compara con Hechos capítulo 9, versículo 3, se da cuenta que es prácticamente la misma experiencia que Pablo tuvo, la misma experiencia que Daniel tuvo. No era solamente el resplandor lo que estaba impactando, era la manifestación completa de Jesús y del reino de los cielos que se le estaba manifestando en toda su potencia, en toda su manifestación a el apóstol Pablo. Note que tanta fue la impresión de esta manifestación sobrenatural, tanta fue la manifestación que el apóstol cayó a tierra. Fue impactante, no es solamente el resplandor que de momento lo rodea a él, sino es la manifestación total, la manifestación completa de Jesús, el reino de Dios completo con toda su potencia, manifestándose alrededor del apóstol Pablo. Tanto así que si seguimos la comparación se da cuenta
que Daniel, capítulo 10, Daniel estaba también rodeado de muchas otras personas, otros compañeros de él, pero ninguno de ellos vio lo que Daniel vio. Sucedió lo mismo con el apóstol Pablo. Él solamente vio a Jesús porque fue una aparición de Jesús. Solamente el apóstol vio a Jesús y los demás sí, efectivamente escucharon. En este caso escucharon la voz, pero estaban igualmente temerosos y habían sido impactados. Todos estaban en el suelo. Es una manifestación sobrenatural que en ese momento aconteció sobre o alrededor del apóstol. Mire lo que dice el versículo, vuelvo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, en el versículo 4 dice, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tanta fue la potencia, porque no podemos decir otra cosa, tanta fue la potencia de la manifestación de Jesús, del reino de Dios en toda su potencia, en toda su manifestación, que el apóstol, y no solamente el apóstol, sino que todos los que lo estaban acompañando, todos cayeron a tierra. Todos cayeron a tierra. Y quisiera preguntarme en este momento, para dar una respuesta, ¿qué significa caer a tierra? Porque, ¿qué sentido o qué razón tiene que el escritor haya relatado como parte de su descripción? ¿Qué sentido tiene que haya descrito que ellos habían caído a tierra? Tiene una razón espiritual. Hay una razón del por qué él está describiendo esto. En el versículo 1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Había una soberbia, había una rebeldía, había un coraje, un odio que se había manifestado en el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que esa su condición cuando se encuentra con Jesús no puede prevalecer. Y esto es lo que significa caer a tierra. Esa actitud, ese pensamiento, esa conducta no puede prevalecer delante de la presencia del Señor y tiene que caer a tierra. ¿Qué significa caer a tierra? Vaya por favor al libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías. Vea lo que dice en el capítulo 46, en el versículo 15. Este versículo es bien significativo para poder entender qué era realmente lo que significaba que él había caído a tierra. Vea, dice, ¿por qué ha sido derribado tu fuerte? Es una pregunta. El profeta la está haciendo de parte de Dios. ¿Por qué ha sido derribado tu fuerte? Y vea la respuesta, no se pudo mantener firme porque Jehová lo empujó. Porque Jehová lo empujó. Y juntamente con este texto, quiero llevarlo a Santiago, capítulo 4, en el versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará. También en segunda de Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 6, el apóstol escribe, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. ¿Qué significó el hecho de que el apóstol cayó a tierra? Tanta era la soberbia, tanta era la rebeldía, tanta era el coraje, el odio que él había almacenado dentro de sí, que cuando se presenta delante del Señor, él no puede mantenerse firme.
Ninguna actitud soberbia puede mantenerse firme. Por eso Santiago, el apóstol, Pedro, ellos escriben humillaos. ¿Por qué razón ellos escriben humillaos? Porque es necesario que nosotros entendamos que hay una ley espiritual, que si nosotros no nos humillamos delante de la presencia del Señor, Él nos va a humillar. Porque nada puede mantenerse firme delante de Él. Coraje, soberbia, odio, rencor, resentimiento, no pueden mantenerse firme delante de la presencia del Señor. Así de que el encuentro de Pablo con Jesús significó un proceso de liberación. Representó para el apóstol un proceso de liberación de todo aquello que se había almacenado en su corazón, en su espíritu. Ahora usted podrá entender por qué en 2 de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 1, en un momento determinado el apóstol llegó a escribir: ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque es necesario que nosotros podamos entender que el hombre no puede levantarse en contra de Dios, que el hombre no puede prevalecer en contra de Dios, que la soberbia no puede mantenerse delante de Él. Por eso el relato en el versículo 4, cuando él describe que cayó a tierra, era mucho más que sencillamente haber sido impactado por una presencia sobrenatural y haber perdido el balance y haber caído. Era mucho más que eso. Era un proceso de liberación, era un proceso de humillación, era un proceso de venir a postrarse delante de la presencia del Señor. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque para que cada uno de nosotros podamos tener un encuentro con Jesús, es necesario que cada uno aprendamos a humillarnos. Voy a repetir esto: para que cada uno de nosotros podamos tener un encuentro con Jesús, es necesario que cada uno aprendamos a humillarnos delante de la presencia del Señor. En el libro de Salmos, en el Salmo 29, en el versículo 2, nosotros encontramos precisamente la instrucción de un hombre que aprendió a humillarse delante de la presencia del Señor. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y termina: humillaos a Jehová en el glorioso santuario. Si el hombre no se humilla por su propia decisión, Dios lo va a humillar. Porque la soberbia no puede estar delante del Señor. El coraje no puede estar delante del Señor. La rebeldía no puede estar delante del Señor. La rebelión no puede estar delante del Señor. Tenemos que aprender a humillarnos. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos tener un encuentro con Jesús. Alguno podría estar diciendo en este momento, pero yo ya tuve un encuentro con Jesús. Casi siempre cuando hablamos de un encuentro con Jesús, casi siempre en lo que pensamos es en el momento cuando dentro de una iglesia levantamos nuestra mano y decimos: yo acepto a Jesús. Y hemos definido precisamente eso, el momento de cuando aceptamos a Jesús, como el encuentro con Jesús. Yo tengo que decirle en esta noche, el encuentro con Jesús, muy pocas personas realmente han tenido un encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús, el encuentro que Pablo tuvo con Jesús, fue un encuentro de revelación. Fue un encuentro de revelación.
Si vamos al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que hace unos minutos atrás lo mencioné, lo que es el capítulo 2 para la iglesia de Jerusalén es el capítulo 9 para la iglesia gentil. El capítulo 2 nos está describiendo a nosotros un encuentro, sí, efectivamente es un encuentro con el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, que es necesario que cada uno de nosotros también tengamos un encuentro con el Espíritu Santo, que seamos bautizados, que seamos revestidos, que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo. Pero ¿sabe? Necesitamos también adicionalmente un encuentro de revelación. El encuentro del apóstol Pablo fue precisamente un encuentro de revelación. Muchos podrán haber tenido un encuentro religioso con Jesús en el momento cuando levantaron su mano y dijeron: acepto a Jesús como mi Salvador, como mi Señor. Pero es necesario, además de ese momento, es necesario que cada uno de nosotros tengamos un encuentro de revelación con Jesús. Y eso es lo que significó, y esa es la importancia del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, un encuentro de revelación. Cuando usted revisa las Sagradas Escrituras se va a dar cuenta que hay otros encuentros. Zaqueo tuvo precisamente un encuentro de revelación con Jesús. Has conocido el relato. Zaqueo se sube a un árbol sicómoro precisamente porque tenía la incapacidad de verlo, porque su estatura era más baja que la estatura promedio de todos sus compañeros, de todos sus conciudadanos. Se subió a un árbol sicómoro y allí tuvo un encuentro de revelación con Jesús. ¿Por qué? Porque aquella misma noche, cuando Jesús estaba cenando juntamente con él en su casa, Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Un encuentro de revelación. Tenemos que procurar un encuentro de revelación con Jesús. Que Él nos revele su obra, que Él nos revele su camino por el cual Él ha determinado que cada uno de nosotros andemos. No todos saben, no todos conocen qué es lo que Dios quiere. Casi siempre todos decimos: Dios tiene un propósito conmigo. Estoy esperando que Dios me descubra cuál es el propósito conmigo. Y muchos hemos pasado años esperando que ese propósito se devele, pero el propósito no se devela. ¿Por qué? Porque es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a tener un encuentro de revelación con Jesús. Y yo quiero decirte, amigo, hermano, en esta noche yo tengo que decirte, para tener un encuentro de revelación con Jesús es necesario humillarnos. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor para que Él os ensalce en su debido tiempo. El relato que nosotros estamos leyendo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, no es un simple relato, no es la descripción de lo que sucedió, que de momento una luz brillante le cercó, que él, impactado por la luz, pierde el balance, cae a tierra. No es sencillamente algo somero lo que está sucediendo. Es que la potencia del Dios Altísimo, la potencia del Dios hecho carne le rodeó. ¿Y quién podrá estar de pie delante de su presencia? ¿Quién podrá estar de pie? Por eso, en este momento, es importante que nosotros entendamos la necesidad de un encuentro de revelación con Jesús. Sigo leyendo. Me traslado ahora hasta el versículo 6, porque es la otra parte de la descripción que nos describe qué fue lo que sucedió y qué es lo que significó para el apóstol Pablo este encuentro con Jesús. Vea lo que dice el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Él, temblando y temeroso. ¿Cuántas horas habían transcurrido?
desde el momento en que salió de Jerusalén, como lo leemos en el versículo 1, él respirando amenazas y muerte en contra de los discípulos. ¿Sabe lo grave que es respirar amenazas y muerte? ¿Sabe lo que significa precisamente respirar amenazas y muerte? Es una manifestación satánica. El apóstol estaba bajo el influjo de una manifestación satánica. Cuando usted va a su primera epístola a los tesalonicenses, el apóstol describe algo bien importante. Él dice: quise ir a vosotros una y otra vez, pero Satanás, y voy a leer en la versión antigua, pero Satanás me embarazó. La versión revisada de 1960 dice: Satanás nos estorbó. No se trata solamente de entender en el contexto, es necesario entender en la sustancia de lo que se está diciendo. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, entendemos que al fin de cuentas él no pudo ir, y eso es lo importante, tenemos que entender qué fue lo que realmente le impidió. ¿Por qué el apóstol utiliza la expresión me embarazó en la versión antigua que corre paralela con la lengua original? ¿Por qué él utiliza eso? Bien sencillo, porque él está reconociendo que Satanás operó desde dentro, no desde fuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera. Por eso utiliza la expresión me embarazó. Él está admitiendo que en momentos determinados de su vida hubo desde dentro elementos satánicos que impidieron que él actuara conforme a la voluntad del Señor. Por eso quiero citar de nuevo 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación. En el capítulo 6 acaba de terminar diciendo qué comunión tiene Cristo con Belial, qué comunión la luz con las tinieblas. Por lo tanto, entonces, observe usted el cambio que está surgiendo en el apóstol. El versículo 6, estoy de nuevo en el capítulo 9 de Hechos. El versículo 6 dice: él temblando y temeroso. Esto es el resultado de una persona que ha sido impactada por el Espíritu Santo. Quiero llevarlo nuevamente al libro del profeta Daniel, en el capítulo 10, y leamos ahora en el versículo 11, para que nosotros podamos ver que esto que el apóstol está describiendo no fue sencillamente el temor ante lo desconocido, el temor ante lo abstracto. No, porque aquí no estamos hablando de filosofía, estamos hablando de experiencias espirituales. Vaya al versículo 11, Daniel capítulo 10, versículo 11, y me dijo: Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo, yo estaba temblando. Es Daniel quien está hablando. Yo estaba temblando. Nos trasladamos al capítulo 9. Él temblando y temeroso es la reacción natural de un hombre que ha sido impactado por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significó el encuentro de Pablo con Jesús? Vea cómo lo estoy presentando. Es el encuentro de Pablo con Jesús, no es el encuentro de Jesús con Pablo. Es el encuentro de Pablo con Jesús, porque nosotros no somos el centro de todas las cosas. Nosotros somos quienes nos encontramos con Jesús, no es Jesús quien se encuentra con nosotros.
porque no somos el centro de todo. Por eso es bien importante que nosotros podamos entender que para poder tener un encuentro de revelación con Jesús es necesario humillarnos. Ahí está la llave del entendimiento. Es necesario humillarnos para que Él entonces pueda establecer exaltación en su debido momento. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que haga? Y esto es bien importante porque nos establece a cada uno de nosotros que el impacto, el encuentro de Pablo con Jesús representó un cambio radical en la vida de un hombre que, si bien es cierto, tenía mucho conocimiento, no tenía ninguna experiencia espiritual. Desconocía completamente lo que es la experiencia espiritual. La vida de fe, mi amado hermano y amigo, la vida de fe no consiste en el conocimiento que nosotros tengamos. Si estamos y hemos comenzado un camino de conocimiento, tenemos que detenernos. Porque la vida de fe no consiste en cuánto conocimiento yo puedo adquirir, en cuánta maestría yo puedo obtener a través del conocimiento, no consiste en eso. La vida espiritual, la vida de fe en Cristo Jesús consiste precisamente en la vivencia que cada uno de nosotros podamos desarrollar con el poder del Espíritu Santo. Por eso, el encuentro de Pablo con Jesús es determinante. ¿Por qué? Porque aquí está naciendo precisamente la iglesia gentil. Sobre de esta experiencia, sobre de este encuentro está naciendo la iglesia gentil. Y tengo que decirte, conforme a esta palabra, tengo que decirte que tú que tienes un ministerio, que has recibido un ministerio de parte de Dios, tú que has sido llamado por el Señor, sobre tus experiencias se levanta un ministerio. Nunca veas las experiencias como algo propio, como algo personal. Mira, detrás de las experiencias se está levantando una operación espiritual para rescate de muchos hombres, para rescate de muchas mujeres. Nuestras experiencias no son únicas, es decir, nuestras experiencias no solamente están dirigidas para atentar contra nuestra integridad física, moral o espiritual, no están dirigidas en contra de ello, están dirigidas precisamente para construir sobre nuestra experiencia un ministerio de liberación y de restauración para muchas otras personas. Por eso nunca renuncies, nunca rechaces lo que el Señor te haga pasar, porque estás renunciando precisamente al ministerio que el Señor está depositando o que ha depositado sobre tu vida. En los próximos minutos yo quiero hablar, ya hemos comenzado a hacerlo, pero en los próximos minutos yo quiero hablar precisamente acerca de la importancia de este ministerio. ¿Por qué se destaca tanto? Si usted observa, ya a partir del capítulo 9 en adelante, la atención se centró en el apóstol Pablo. Del capítulo 9 hasta el capítulo 26, todo se centra en la actividad que el apóstol Pablo desarrolla. Los primeros 8 capítulos estamos concentrados en Jerusalén, en los apóstoles, en lo que está sucediendo en Jerusalén. Pero a partir de aquí nos concentramos en el apóstol Pablo. ¿Por qué? Primera característica, ya la señalé, sobre del ministerio del apóstol Pablo se levanta la iglesia gentil. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, quiero que leamos en el versículo 15, capítulo 9, allí mismo, en el versículo 15 dijo, y le dijo el Señor: ve,
porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, si va conmigo unos segundos, en el capítulo 2 de Gálatas, vea lo que dice en el versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañerismo a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En otras palabras, para que ellos se atendieran a la iglesia judía y nosotros a la iglesia gentil. Sobre el ministerio del apóstol Pablo se levanta la iglesia gentil. Por eso es bien importante que nosotros entendamos, porque sobre de estas experiencias, sobre de este encuentro, está fundamentado la revelación que nos llega a nosotros. Primera característica. Segunda característica. El apóstol Pablo, óigame bien lo que voy a establecer, el apóstol Pablo porta una revelación que no es la misma que se desarrolló en Jerusalén. El apóstol Pablo levantó por el Espíritu de Dios una revelación que no es la misma que se impartió en la iglesia judía. Vaya a Segunda de Pedro, en el capítulo 3, vamos a leer en el versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, vea lo que dice en el versículo 16. Dice, casi en todas sus epístolas, el apóstol Pedro hablando, haciendo referencia al apóstol Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Es el apóstol Pedro quien está hablando. El apóstol Pedro, quien estuvo mucho más tiempo con Jesús que prácticamente los demás otros apóstoles, porque es de los primeros a los cuales Jesús llamó. El que tuvo el atrevimiento, inclusive en ocasiones, de hacerle preguntas, de interrogarle, de intervenir con él, es el apóstol Pedro quien está estableciendo esta palabra y declarando que el apóstol Pablo tiene muchas enseñanzas que son difíciles de entender. El apóstol Pedro lo está admitiendo. Difíciles de entender. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo porta una revelación que no se desarrolló en Jerusalén. Y esto es lo impresionante de todo, que la revelación que el apóstol Pablo porta es la revelación que nos llega a nosotros, que se establece en la iglesia judía, en la iglesia gentil, que se establece en las comunidades de fe que no están fundamentadas en el judaísmo. Es la revelación que Dios nos ha entregado. Por eso tengo que decirle que la iglesia a la cual cada uno de nosotros el Señor nos ha hecho formar parte es una iglesia de revelación, es una comunidad de revelación.
Por eso, cuando no queremos caminar de acuerdo a la revelación, estamos negando los fundamentos mismos de la iglesia gentil. Los estamos negando, los estamos renunciando, porque el Señor levantó a esta iglesia precisamente como portadora de una revelación diferente, mayor que la que se estableció en la iglesia de Jerusalén. Tercera característica, y quiero llevarlo a la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 15, quiero leer esta palabra, capítulo 15, voy a leer el versículo 19 y el versículo 20. Dice, versículo 19, con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre fundamento ajeno. Tercera característica, el apóstol Pablo cubrió una vasta región, mucho mayor que la iglesia de Jerusalén cubrió. Hasta el momento en que él ejerció su ministerio, la región que se cubrió fue una región muy vasta. Y de allí, desde esa región, donde él dice Ilírico es la actual región donde estuvo Yugoslavia, hasta Jerusalén, si usted lo compara en un mapa, es una vasta región. Y de allí se exportó para el resto del mundo conocido actualmente. Una vasta región. Esta es la característica, no de un hombre, esta es la característica de la revelación a la cual el Señor nos ha hecho formar parte. Por eso es bien importante que nosotros entendamos qué significó el encuentro de Pablo con Jesús. Es un encuentro de revelación para establecer liberación, para establecer corrección en toda la tierra habitada. Hay un texto más que quiero leer en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, vea lo que dice el versículo 10. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Este es el legado que nos fue entregado a nosotros. Repito, este fue el legado que nos fue entregado a nosotros, la iglesia gentil. Por lo tanto, lo que quiero establecer en esta noche es: no perdamos el legado de revelación que el Señor nos ha entregado. Porque precisamente estaríamos echando a perder una gran obra a la que Él nos ha hecho formar parte. Quiero concluir esta enseñanza precisamente en el capítulo 9 de nuevo, precisamente en las dos preguntas que el apóstol planteó en aquel momento. La primera pregunta en el versículo 4, en el versículo 5, la primera pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta, versículo 6, ¿qué quieres que yo haga? Estas dos preguntas en el apóstol Pablo determinaron todo lo que él hizo durante su ministerio sobre la tierra. Y la importancia que para nosotros debe de ocupar estas dos preguntas. ¿Quién eres,
Jesús. Muchos de nosotros no sabemos quién es Jesús. Y me refiero no al conocimiento histórico de que Jesús nació, de que Él predicó. No me refiero a eso. Me refiero al hecho precisamente que no conocemos quién verdaderamente es Jesús. Es un nombre que nosotros mencionamos, pero en muchos de los casos no pasa de ser de eso. No conocemos, no tenemos la vivencia, no tenemos la experiencia de un encuentro de revelación con Jesús. El momento cuando podamos entender por qué estoy yo sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es el propósito del por qué estoy viviendo en esta tierra y por qué estoy bajo estas características en esta tierra? No hemos entendido quién es Jesús aún. Por lo tanto, la pregunta tiene que cobrar una importancia para nosotros y debemos de hacerla. Cada uno de nosotros debemos de hacerla. ¿Quién es Jesús? No es quién es Jesús para el mundo. No es quién es Jesús, que fue precisamente lo que usted lee en Mateo capítulo 16. ¿Quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Le preguntó Jesús a sus discípulos. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, que eres alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Es necesario que nosotros podamos responder esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Es el que se ha revelado a mi vida y por quien yo estoy caminando y por quien yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. La segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta, la segunda, significó para el apóstol, toda una ruta por la cual él se mantuvo firme durante todo su ministerio y nunca echó marcha atrás diciendo, a lo mejor esto no es de Dios, a lo mejor esto no debía haberlo hecho. Nunca dio espacio a la duda, porque él sabía perfectamente para qué el Señor lo había llamado, para qué el Señor lo había escogido. Al llegar al final de esta enseñanza, tenemos que nosotros acercarnos con corazón humilde, con corazón sencillo, y reconocer que aún no hemos tenido un encuentro de revelación con Jesús. Formamos parte de una congregación, no lo estoy cuestionando, no es eso lo que estoy cuestionando. Formamos parte de una congregación, formamos parte de una comunidad. ¿Tenemos algún diploma, algún certificado que indique que tenemos un ministerio certificado por? Pero realmente, un encuentro de revelación no lo hemos tenido aún. Y la importancia de que cada uno de nosotros nos acerquemos, nos humillemos, porque esta es la llave del entendimiento, nos humillemos y nos acerquemos delante del Señor y busquemos un encuentro de revelación. Revélame tu obra, hazme conocer tu obra, hazme entender cómo yo encajo dentro de tu obra. Hazme entender, Señor, para que yo pueda caminar conforme a tu voluntad. No es la voluntad alejada solamente del pecado, no es eso. Es la voluntad de la obra, de la operación del Espíritu Santo en los lugares en los cuales Él nos ha hecho habitar. Para que así entonces cada uno de nosotros podamos tener la seguridad de que si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. Por lo tanto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrán apartar del amor de Cristo Jesús.
Mi Señor, en esta noche estoy orando por hombres y por mujeres, distintos lugares en las naciones, Latinoamérica, Europa, Asia, distintos lugares. Oh Dios, estoy orando por ellos, Padre, para que tú, Señor, provoques un encuentro de cada uno de ellos, de cada una de ellas, Señor, un encuentro de revelación contigo. De seguro que ya lo has querido hacer, pero ha habido quienes se han resistido, ha habido quienes se han opuesto a ello. Padre, yo te pido, Dios, que por encima de la rebeldía, por encima de la rebelión, por encima del coraje, por encima del odio, por encima de lo que se manifestó en la vida de Saulo de Tarso, Señor, tengas misericordia y te reveles a muchos hombres y a muchas mujeres que tú mismo has escogido, mi Señor. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Amén. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo y que el Dios eterno haga en ti y contigo lo que Él se ha propuesto hacer. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.